Estimados hermanos, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, va a compartir con ustedes un breve sermón que hemos titulado La lucha contra el pecado, la batalla de la fe. Los que hemos creído en Cristo por medio de la sola fe, sola escritura y sola gracia, solemos equivocadamente pensar que a partir de la conversión, ya humanamente, está todo bien, está todo resuelto en nuestras vidas. Cuando más si tenemos la plena conciencia, y ello es cierto, de que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y adoptados por medio de la fe en la familia de Dios, y por lo tanto gozamos con Él y gozaremos de los bienes de la vida venidera. Bueno, como ya dijimos, perdón, esto es una gran maravilla y una verdad, lo que nos da un gozo y una esperanza inefable. Las cosas inefables son aquellas que no se pueden explicar mediante nuestras palabras. No existe ningún idioma o vocabulario capaz de poder definir lo que es inefable. Eso es algo que se aplica a aquello que Dios tiene preparado para nosotros. No obstante, nuestro nuevo nacimiento por agua, es decir, por la palabra, y el Espíritu, nos genera el entendimiento, el Espíritu por la fe, operando así la gracia para salvación y perdón de pecados. Esa es nuestra condición de creyentes. Disculpen. En este contexto, muchos creyentes no comprenden o no comprendimos en un momento que aún vivimos en un cuerpo de pecado por el cual venimos a este mundo. Al respecto, existe una tendencia en muchos que, diciéndose creyentes, creen que no son pecadores. Y así se vive y expresa que ahora está todo bien, y por ello en nuestras oraciones y en otros cultos de adoración y alabanza, y también en la predicación, no se quiere que se incluya, y por lo tanto no se quiere saber ni escuchar nada que tenga que ver con pecados, y reconocer que toda persona convertida, y mayormente no convertida, somos sujetos de pecado. Pero si meditamos sobre Eclesiastés 7:20, que el Señor nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se da cuenta? Ciertamente que los creyentes cristianos, sin distinción alguna, batallamos con el pecado, y esta lucha se da al interior de nuestra mente. Y también opera de allí por medio de nuestro entendimiento. Mateo 15, versículo 19, nos dice al respecto, porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. ¿Cómo podemos luchar entonces contra esta situación real y de la cual muchos no desean que se predique y que no se les exhorte? Debemos recordar que al interior de nuestra mente y por medio del entendimiento es donde los pecados tienen
su origen, y es allí donde debemos dar la batalla. Dios en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la renovación es ir adquiriendo en nuestra mente y en nuestro entendimiento todo aquello nuevo que no poseíamos y que es necesario que conozcamos. Y eso se hace por medio de la palabra del Señor. Por esto es que la batalla contra el pecado y las acechanzas de Satanás, siendo esto algo que se ubica primero en la mente porque es más efectiva, lo conocemos solo y creemos así que lo conocemos solo privadamente, es decir, creemos que nadie está conociendo nuestra mente y nos engañamos a nosotros mismos, porque en Jeremías 17:10 se nos dice, y también se nos advierte: lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. ¿Se da cuenta que no hay nada escondido para el Señor? Queridos hermanos, debemos exhortarnos en cuanto a que tenemos que escudriñar nuestra mente por medio del entendimiento y cotejar si está de acuerdo con la palabra con respecto a lo que hago, oigo y veo. Pues por medio de esto, ya sea abierta o sutilmente, muchas veces caemos presos del pecado, contristando así el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros desde el día en que creímos en Cristo. En la mente, entonces, como ya dijimos, se da nuestra lucha contra el pecado por medio de la tentación del maligno y sus huestes de maldad. Es en la mente donde nacen pensamientos lujuriosos, el orgullo, la avaricia, el rencor, etc. Pablo nos dice en Romanos: ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso está siempre presente en nosotros. Veamos algunos ejemplos. Cuando predicamos o enseñamos el Evangelio, sabemos que detrás de un púlpito o por medio de una pantalla, como la nuestra, por medio de una pantalla en la red, existen, por la gracia de Dios, muchas personas creyentes y también no creyentes, escuchando y observando, y nosotros no estamos exentos de pecar en nuestra mente y corazón, sintiendo y creyendo que nuestro mensaje es solo nuestro, es decir, creado por nosotros, cuando las Escrituras nos dicen que es el Espíritu Santo quien pone en nosotros, por la voluntad de Dios, las palabras que quiere enviar en su mensaje por medio de nosotros, por lo cual la gloria es solamente de Dios y no del hombre, es decir, de lo que estamos enseñando o predicando
Y ese es un pecado al cual es muy común en muchos hombres del Señor. Existe un hecho de pecado que afecta al pecador y a la iglesia. Y es aquel muy común en el mundo. Por ello, es adoptado también por creyentes que sirven aún al Señor. Veamos, sabemos que las relaciones carnales entre un hombre y una mujer son santas y puras y permitidas por el Señor dentro del matrimonio. Sin embargo, son practicadas por creyentes cayendo así en el pecado de fornicación. Los que así actúan lo hacen contraviniendo la palabra del Señor. Y ello tiene solución, ello tiene una pronta solución en el matrimonio, teniendo en contra que no sea, solamente teniendo en contra que no sea en yugo desigual. Pues cuando el Señor dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos, no es una recomendación. Para los creyentes es un mandato. Cuando damos la batalla contra el pecado, más aún si somos siervos en preeminencia, como ser pastores, maestros, predicadores, diáconos o creyentes en membresía, estos últimos de ambos sexos, no tengamos la menor duda que Dios nuestro Señor prosperará su obra en la iglesia local, se dará un buen testimonio, siendo sal y luz de la tierra para su gloria y honra. Es decir, cuando actuamos de acuerdo a la palabra y damos un testimonio de ella, abandonando el pecado, dando la lucha en nuestra mente por medio del entendimiento, haremos que nuestra obra en la iglesia local, y aún aquella que nosotros hayamos emprendido como llamado del Señor, como un ministerio, sea prosperada. Por último, un pecado muy arraigado en muchos es aquel que consiste en pensar humanamente, yo soy así y no puedo cambiar. Justificamos una dureza de corazón, no perdonando a quien amamos y no olvidamos rencorosamente una ofensa recibida. Dios permite que no olvidemos esos hechos que están en nuestra mente, pero nos manda a perdonar. Que nos manda a perdonar y a restaurar el amor hacia aquel que hemos creído que nos ha efectuado un daño. Recordemos que el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nos negamos a restaurar el amor, ¿cómo podrá decir ese creyente que ama a Dios, que no ha visto? Y si no amamos a un ser humano al cual sí hemos visto y hemos amado, como puede ser a una esposa, a un esposo, a un hijo, a un hermano, a un nieto, etc. Para terminar, debemos meditar en los siguientes pasajes de las Escrituras. Primero, Colosenses 3:13. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo. Esto no es una recomendación del Señor, porque cuando el versículo está diciendo así también hacer, ¿no? Esto está en modo imperativo y por lo tanto es un mandato para el creyente. Luego, el siguiente pasaje de la reflexión, 1 de Juan 19:10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, porque es lo que hoy día mucha gente dice, oh, qué lindo el Evangelio, son puras flores, cosa que está bien. El Evangelio es hermoso, la palabra de Dios es pura, santa, agradable, perfecta, pero se aferran a las cosas positivas, autoinfiriéndose ellas mismas esa positividad, negándose a sí mismos que tenemos pecados, como ya lo hemos dicho, en nuestra mente y en nuestro corazón, que a veces solamente conocemos o creemos que conocemos nosotros, y damos una imagen en la iglesia y hacia el mundo de una perfección, pues diciendo farisaicamente, porque no hemos sido capaces de reconocer y pedir el perdón requerido. Repito de nuevo este versículo, porque es muy importante con respecto a lo que estamos hablando. Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Nos perdona. Y para limpiarnos de toda maldad, es decir, como si nunca hubiésemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, ahí está la parte clave de este pasaje, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Le hablo ahora no a los creyentes, le hablo a aquel que no ha creído en el Señor. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, murió por nosotros, murió por ti, murió por mí. Y por ello somos merecedores de la vida eterna para poder ir a vivir con Él, ser coherederos de un mundo mejor, pero tú debes confesarle. Tú tienes que arrepentirte de corazón, decir, sí Señor, yo soy pecador, pero ahora quiero que tú me limpies, me sanes y me hagas hijo tuyo, porque después de tu acto de conversión, tú le pedirás perdón al Señor por tus pecados cometidos, como hemos estado hablando ahora, pero no para perdición, es decir, para ir al infierno, sino para vida eterna. El perdón nosotros seremos juzgados por nuestras obras, pero no para muerte, sino que para recibir aquellas coronas que el Señor tiene preparado para los suyos. Nuestro juicio del trono blanco será para todos los creyentes muertos y que aún vivan en los momentos en que el Señor venga por su iglesia. Pero aquellos que podamos aferrarnos a la cruz de Cristo, sabremos que somos merecedores de la vida eterna. Tú que no lo has hecho aún, hoy es el día de la salvación. Diga al Señor, ven a mi vida, yo creo en ti, me arrepiento, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les agradezco a ustedes el tiempo por haber escuchado este pequeño sermón, y si este le ha sido de bendición, bueno, compártalo. Y si usted no se está suscrito a este canal, que repito, no es una iglesia, sino que es un canal evangelístico, suscríbase. Será hasta un próximo programa. Que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Amén.